pues pasar algunas conclusiones, pero antes nada más ponernos bien de acuerdo que la lectura de José Antonio Serrano y la doctora Zoraida pues sí trae mucho material. Ese material que está ahí tranquilamente lo podríamos ver en un semestre, digo. Hay seminarios nada más de la República Centralista, la República Federal, no se diga así el Imperio de Iturbide, las invasiones de España, esa especie de reconquista por ahí a mediados del 19, digo, a principios del 19, y la invasión norteamericana a finales de la primera mitad del siglo XIX. Creo que son temas bastante pesados, bastante con mucho contenido, que la verdad pues sí es toda una aventura, todo un atrevimiento de nuestra parte tratar de verlos en una sola lectura, pero bueno, la idea es que avancemos. Creo que nos hemos detenido en los temas y subtemas más escabrosos y que tradicionalmente en la historiografía y en la enseñanza de la historia se veían como temas de trámite, temas así muy huecos, muy livianos, como es justamente lo que ya acabamos de terminar, finales del siglo XVIII y las primeras 2 décadas del siglo XIX, pasando por ese tormentoso 1808, 1810. Los historiadores del Porfiriato y todavía los actuales no se preocupan mucho por estos años, dan por sentado que lo más importante que se da es la independencia, el reconocimiento de la independencia de México, y luego ya el problema entre liberales y conservadores, y luego el triunfo de Juárez, y se acabó, ¿verdad? Y ya viene lo bonito de la historia, y no, realmente el siglo XIX es un periodo complejo, es un periodo de contrastes, de contradicciones, que tiene como meta, si uno se enfoca en la parte social y política, pues la constitución primero, la consolidación después de lo que es el Estado mexicano, el Estado-nación, como le quieran llamar, o la configuración, por usar un lenguaje más cívico, más patriotero, ¿no? La configuración de la patria y la soberanía. Entonces, creo que eso es finalmente el drama más importante de, de la cronología más o menos de 1808 a 1857 o 1854, para el caso es lo mismo, que es una larga línea de tiempo donde uno pudiera más o menos ver que ese es el sentido de temporalidad o el sentido de la dirección hacia donde se va orientando esa sociedad, claro, sin descartar que hay otros aspectos más concretos, más no con cronologías más cortas, ¿verdad? Pero bueno, sí es bueno aclarar este punto. Espero se haya entendido. Nos interesan ahora este largo proceso, este largo camino, donde se va a ir configurando, ¿no? La nación mexicana, el Estado mexicano, el Estado nacional, el país, ¿no? Como ustedes quieran denominarlo, y pues va a ser un proceso lento, un proceso complicado, un proceso de altas y bajas, de claroscuros, donde las personas parecen una cosa y luego son otra, y luego dicen que son un bando y luego aparecen en otro, que también se dan en el 2021, digo, no hay que ir tan lejos, ¿no? Para ver un laboratorio social, pero bueno, en el caso del 19 tenemos entonces es la fundación, vamos a decirlo así, de la actual sociedad. Entonces, y que costó mucho esfuerzo, mucho sudor, mucha sangre, mucho desgaste, muchas ideas, mucho debate, el poder configurar ese punto. Entonces, ahí tenemos varios subtemas. Yo quisiera que el día de hoy me platicaran, porque la idea es que ustedes sean los protagonistas, ¿no? Sobre todo estos 2 ensayos, se me ocurre llamarle así, ¿no? Estos 2 ensayos de la República Federal y luego de la República Centralista, y un poco también irnos al origen central, que es
la Constitución de 1824, que sigue manteniendo el espíritu de Iturbide, pero con otros rasgos, con otras negociaciones, con otros puntos. Recordemos, y eso por eso les encargué el video de la doctora, que veo que a la mayoría les gustó mucho, sobre la época de Iturbide, que insisto, sobre la época de Iturbide hay 3 o 4 libros muy interesantes, pero no podemos abarcarlos todos, simplemente quedarnos con haber escuchado una de las voces expertas en el tema de Iturbide y en el tema de los archivos ingleses que abordan el tema de la independencia. Creo que en ese sentido vamos a sentirnos afortunados, ¿no?, de haber, aunque sea de manera indirecta, haber escuchado de viva voz a los grandes historiadores de los grandes temas, ¿no? Entonces, nos interesa el documento del 24, qué dice, cuál es su esencia, sobre todo verlo desde el punto de vista histórico, no tanto jurídico. No vamos a clavarnos en aprender unos artículos y decirlo de memoria, porque no es por ahí la cosa, sino darle la interpretación histórica. Y luego, a partir del 24, que ya más o menos vimos que atrás quedó lo de Iturbide, atrás quedó los tratados de Córdoba, que es de alguna otra manera la inspiración, y atrás quedó Sentimientos de la Nación, y etc. Vamos entonces a platicar un poco de la Constitución, luego de los 2 modelos, de los 2 ensayos de gobierno. Y acuérdense, y esto yo lo subrayé mucho en la clase pasada y antepasada, el tema de las regiones, los poderes regionales o los grupos provinciales, que ya es el personaje que no había estado tan presente en el siglo XVIII, que había agarrado mucho gas, mucho oxígeno con algunas reformas borbónicas, las mal llamadas reformas borbónicas, y que ahora ya es una realidad y que ahora tiene que definirse, y sobre todo, subrayenlo, se tiene que tomar en cuenta, y que eso es de los nuevos ingredientes que tiene el texto constitucional de 1824. Entonces, yo quisiera insistir en eso, porque las regiones es lo que va a marcar justamente el triunfo y las derrotas también previas de la revolución liberal o del gobierno juarista, de los primeros gobiernos liberales. ¿Qué onda con las regiones? ¿Qué hacer con las regiones? No qué hacer en términos de ayudarlas, sino cómo incorporarlas. Históricamente hay el ejemplo más palpable, más interpretativo, vamos a llamarlo así, pues es el caso norteamericano, ¿no?, con el famoso norte y el sur. Los unionistas contra los confederados, los sureños, ¿no? Entonces, ahí encontramos 2 modelos de nación, 2 modelos de desarrollo, y que la única forma de ponerse de acuerdo pues fue con las armas. Una guerra civil que costó muchas vidas, dicen ellos que 600,000 nada más, para un país que ya tenía 20 millones, como quiera, era mucho. Nosotros apenas andábamos entre 6 y 8, entonces 1 millón pues es mucho, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a platicar de eso. Antes, les pido su atención. Hay un video muy interesante, está súper cortísimo, que nos va a refrescar un poco la memoria con la Constitución, y a partir de ahí entonces sí vamos a platicar y dejarles toda la hora a ustedes para que desarrollemos este tema del centralismo y el federalismo. Pongan atención, por favor, ¿sí? El nuevo Congreso Constituyente se reúne el 5 de noviembre de 1823 y el 7 de noviembre celebró su instalación formal. Para sus trabajos sirvió de recinto parlamentario el templo de San Pedro y San Pablo. Después de su instalación formal, el Congreso se abocó de inmediato a elaborar y aprobar el Acta Constitutiva de la Federación, que lleva la fecha de 31 de enero de 1824, así como el texto constitucional, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que es del día 4 de octubre de ese mismo año de 1824.
Los miembros del Congreso Constituyente de 1823-1824, más destacados por su contribución para la forja intelectual del Acta Constitutiva de la Federación y de la Constitución de 1824, fueron Miguel Ramos Arizpe, Manuel Crescencio Rejón Valentín Gómez Farías y Lorenzo de Zavala, partidarios todos ellos del federalismo. Por el establecimiento de un sistema centralista abogaron Fray Servando Teresa de Mier y José María Becerra, entre otros. La Constitución de 1824 está influenciada por la Constitución de los Estados Unidos de América y contiene no pocos elementos tomados de la Constitución de Cádiz. Pero lo que le da su carácter propio es el enfoque particular que las instituciones alcanzan como compromiso logrado entre las fuerzas políticas en el momento. Si bien se acepta el federalismo, se impone la religión católica y los fueros militar y eclesiástico. Se tomó como guía para la estructura del Estado un estudio del sistema federal norteamericano adaptado a las circunstancias mexicanas, elaborado por el jalisciense Prisciliano Sánchez. El Pacto Federal de Anáhuac. El federalismo era una realidad exigida por las provincias y la adopción del centralismo hubiera provocado la disolución de la República. Quedan creados los estados de la Federación y los órganos federales. Legislativo, compuesto de una Cámara de Diputados como representantes de la nación y la de senadores como representantes de los estados. Ejecutivo. Y judicial. Se deposita el supremo poder ejecutivo de la Federación en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Habrá también un vicepresidente, en quien recaerán, en caso de imposibilidad física o moral del presidente, todas las facultades y prerrogativas de éste. Durarán en su cargo 4 años. Son ambos electos por las legislaturas estatales. El que reuniere la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas será el presidente, y el que le sigue, vicepresidente. Esta disposición resultó fatal. El presidente siempre tuvo como enemigo al vicepresidente. Nicolás Bravo, vicepresidente, se sublevó en Tulancingo contra el presidente Guadalupe Victoria. El vicepresidente Anastasio Bustamante derrocó y ordenó el asesinato del presidente Vicente Guerrero. El presidente Santana provocó la caída del vicepresidente reformador Gómez Farías. Y con ello el fin de la vigencia de la Constitución de 1824. El balance político Federación-Estados se inclinó hacia estos. Tanto los senadores, el presidente y el vicepresidente, y los magistrados de la Corte Suprema deben su elección a las legislaturas estatales y la zona de autonomía legislativa de estas es muy amplia. Dentro de los órganos federales, la balanza se inclina al Congreso, al que se otorgan amplísimas facultades. Además, se establece un Consejo de Gobierno que se forma por un número igual de diputados y senadores y que actúa durante los recesos del Congreso. Está presidido por el vicepresidente, lo que extiende el poder de este sobre el titular. El Poder Judicial Federal reside en una Suprema Corte de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. El gobierno de cada estado ejercitará los 3 poderes en la esfera local. Se deja amplio margen a las constituciones locales para su integración. Aunque la Constitución no contiene una relación específica de los derechos humanos, estos se encuentran un poco desperdigados en su texto, al estilo de la Constitución de Cádiz, la mayor parte en la sección 7ª del título 5. Reglas generales a que se sujetará en todos los estados y territorios de la Federación la administración de justicia. En que se establece el derecho a la justicia del Estado y la protección del individuo frente a las autoridades, los derechos de seguridad jurídica, se ordena la protección de la propiedad como obligación del Ejecutivo y la libertad de imprenta como obligación de los estados, a quienes queda la determinación de los demás derechos. La función protectora de la Constitución se reconoce al Congreso. Solo el Congreso podrá interpretar la Constitución. Además, se faculta a la Suprema Corte para conocer de las infracciones de la Constitución y leyes generales según se prevenga por la ley. La Constitución de 1824 no fue suficiente para contener el desbordamiento de las pasiones políticas y la falta de una conciencia del régimen de derecho en la clase política. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, pudo terminar el periodo de su cargo, pero el resultado de las elecciones para el siguiente periodo presidencial fue desconocido.
El presidente Guerrero fue impuesto por la fuerza y destituido en la misma forma. El autor de la caída y muerte de Guerrero, Anastasio Bustamante, fue desconocido también por un golpe militar y el gobierno resultante finaliza por desconocer la Constitución. La Constitución Federal de 1824 concluyó su vigencia el día 23 de octubre del año de 1835, siendo sustituida por una Constitución centralista en 1836, conocida como las 7 leyes. De la Constitución de 1824 hemos conservado la República Democrática, representativa, el legislativo bicameral, el sistema presidencial, la estructura del Poder Judicial, el Consejo de Gobierno o Comisión Permanente, la idea de defensa constitucional y el nombre de nuestra patria. Bien, como habrán escuchado, observado, un video muy bien sintetizado, muy bien realizado para los fines que queremos. Adelante, Miguel Ángel. Sí, profe, yo tengo un comentario y una duda para usted. A ver si me la sé. Muy bien, mi comentario primero es, me estoy dando cuenta de nuevo con este video, cosas que a lo mejor ya teníamos interiorizadas, pero no las habíamos prestado, cosas que teníamos como por implícito. Sí. Que es, de nuevo, perdón si soy ahí mi perro, esta historia oficialista que se toma por darle sentido y unidad a la nación, cómo le resulta más sencillo buscar un chivo expiatorio, alguien a quien culpar, Sí. llámese Iturbide o Santana, que reconocer que toda la nación en sí se equivocó, ¿no? Sí. Si no me equivoco, incluso en el Congreso, donde está escrito en dorado, la patria es primero, también aparecía otra frase, otra línea, si no, era de Santana o Iturbide, pero la quitaron. Sí, y nombres también. Bueno, y la duda que tenía para hacerle era algo que usted ya había mencionado y vuelven a mencionar en el video, que es que Fray Servando Teresa de Mier va a abogar por el centralismo y va a advertir de los peligros del federalismo. ¿A cuáles son a los que se refería, profe? Qué buena pregunta. Tiene que ver con lo mismo que va a plantear Porfirio Díaz. Fíjense la diferencia de años, ¿no? Y es justamente un país que no está acostumbrado, primero, una sociedad que no está acostumbrada a autogobernarse, sino que más bien está acostumbrada a la verticalidad del poder, desde el Tlatoani, ¿no? Hasta el virrey o el rey español, y que es una sociedad pues, que tiene que madurar y que tiene que desarrollarse. Y segundo argumento por ahí es que la realidad norteamericana y la realidad nacional son completamente distintas, porque en el caso de Norteamérica ya eran sociedades, y estoy hablando en plural, no en singular, que habían funcionado de manera autónoma y que realmente lo que iban a hacer en el 1776, 1784, pues era justamente ponerse de acuerdo para formar un solo país, pero ya unas provincias, regiones, estados que habían funcionado como tal. Acá no, acá se están creando. O sea, acá realmente hay demarcaciones, hay provincias, pero que de repente se van a crear una especie de como de estados artificiales, a capricho se van a hacer divisiones. Puebla, por ejemplo, abarcaba, tenía salida al mar por los dos océanos. Cheque ahora a dónde tiene salida, a ninguno. El Estado de México era enorme, entonces todo eso se fue fraccionando, se fue dividiendo, y la idea del padre Mier era de que la sociedad mexicana requería más tiempo, más madurez para poder autogobernarse en el sentido federal. O sea, el federalismo es todos bajo una ley, pero cada región la aplica, la lleva a cabo de manera autónoma, ¿verdad? Claro, con elementos centrales muy marcados. Acá lo que plantea Fray Servando es que se requiere de tiempo para que los estados comiencen a madurar, comiencen a ponerse de acuerdo entre sí para trabajar un solo proyecto, una sola nación. Entonces ahí el tiempo le va a dar la razón de que realmente el cederle tanta autonomía a los estados va a crear, por ejemplo,
conflictos de soberanía con Quintana Roo, toda la parte acá de Tabasco, que misma Chiapas, que en época ya de Iturbide hubo por ahí problemas interesantes, con Guatemala, por ejemplo, pero también con la generación de recursos para que cada estado pudiera desarrollarse y al revés. Ahorita se hablaba de 3 poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, que son federales. La pregunta así de los 64,000 es, ¿quién le va a pagar a los funcionarios? ¿Quién le va a pagar a toda esa gente para que esté ahí? Y la respuesta pues eran los estados. Muchos estados no van a tener recursos para eso y se van a comenzar a endeudar. Los gobiernos federales resuelven todo con préstamos del extranjero hasta donde les va a ser posible, Miguel Ángel, pero en general el argumento es que se requiere tiempo para que los estados puedan colaborar, puedan fortalecerse y que en ese inter requieren una especie como de un mandato centralizado para evitar de que se separen de la federación, para evitar que tengan problemas, pero sobre todo para evitar que no violenten el pacto federal, esto es, que no se quieran sentir independientes, que no se quieran sentir apartados, que no quieran salirse de las leyes, o sea, decir, cada estado va a inventar sus impuestos, no, los impuestos tienen que estar establecidos en las normas, ¿no? La norma general, y luego cada estado lo reproduce en su constitución, pero habría, ese va a ser en la discordia, ¿no? Y aquí ya estoy diciendo, yo les estoy plagiando, les estoy quitando tiempo, los estados van a querer hacer funciones federales y ese es el problema grave con el tabaco, por ejemplo, ¿cómo se llama? La emisión de numerario, de monedas, todos esos van a ser conflictos que en teoría le corresponderían a la federación, pero que la Constitución, uno de sus errores, acuérdense que todos somos profetas del pasado, ¿no? Uno de sus errores graves es que le da demasiada fuerza, demasiada concesión a las entidades federativas, a las provincias, y por eso va a pasar lo que va a pasar, ¿no? O sea, nunca vamos a tener un estado fuerte, un estado con finanzas reales provenientes de las regiones, sino que los recursos ya, no les voy a decir, pero no, los recursos que tiene el Estado federal no son precisamente lo que le dan los estados con base en el pacto federal, sino que quién sabe cómo los obtienen, ¿no? Ustedes ya luego me dicen cómo. No sé, más o menos, Miguel Ángel, si ahí quedó mal explicada el criterio. Queda claro, profe, falta madurez todavía. Bueno, yo le decía nada más lo que dijo, lo que dicen que dijo Fray Servando. No, yo digo, faltaba madurez todavía. Bueno, ahorita no sé, yo espero que ya no. No me gusta díganlo sin problema. Muy bien. Pues es que esa es la enseñanza de la historia, ¿verdad? Y ahorita estamos, acuérdense, en problemas de la liquidez y de los recursos que ya el presidente nos la cambió. Dice, es que los estados también deben mucho. Los estados tienen, acuérdense que pueden lindarse con la federación pues, para mantener. Yo les digo en el sentido figurado, ¿verdad? ¿Quién le va a pagar a la señora que hace el aseo en el Palacio Federal o en el Congreso de la Unión? Alguien le tiene que pagar. Y se supone que somos todos nosotros. El problema es que muchos estados acusan de que no tienen recursos, de que no les fue bien. Así como decían en el 19, es que todo me lo gasto peleándome con los indios, ¿verdad? Y defendiéndome, y quién sabe qué más. Ahora, hay estados que le deben mucho dinero a la federación, porque a través de Banobras y hicieron una serie de obras que, valga la redundancia, que se van acumulando a la deuda de cada estado con la federación, no con otras instituciones. Aparte, los estados tienen deudas con bancos, ¿eh? Entonces, es un tema interesante. Yo creo que por eso, muy actual, la relación entre los estados y la federación. Caso de Nuevo León, desde que yo me acuerdo, siempre lloriqueando que de cada 100 centavos, nada más nos llegan 20 o 8 centavos y que todo se queda allá. Habría que considerar esa aseveración o ese concepto. Adelante, José Ricardo. Sí, de hecho es interesante porque estaba leyendo un poco sobre Nuevo León, sobre Monterrey y así. Se me oye, disculpe, es que el micrófono se me movió mucho.
No, le escuchamos, Ricardo, adelante. Ok. De hecho es interesante porque estaba leyendo y muchas veces la infraestructura en Monterrey y en otras regiones, la infraestructura urbana no era posible porque pues el gobierno no tenía dinero. Y muchas veces el dinero que les daban le podían dar más a un municipio que al estado en sí. Claro. Y habría que ver cuánto dinero genera ese municipio. Por lo menos hasta hace 10 años, la pura Universidad de Nuevo León manejaba recursos de 5 municipios de México. Digo, para que nos demos cuenta de que el municipio de Monterrey manejaba un presupuesto de 10 estados. Un poco para que veamos la pobreza de Nuevo León, digo, siempre es importante los números duros, ¿no? Porque luego nos perdemos. Sin embargo, eso no quiere decir que la vida esté resuelta, ¿no? Siempre hay problemas de financiamiento, siempre hay problemas, a veces son malas necesidades que los recursos que se tienen, pero un poco le pongo ese ejemplo para irnos ubicando de qué estamos hablando cuando hablamos de Nuevo León, ¿verdad? El Estado de México es otro monstruo financiero, ¿no? Pero concentran mucha población, tienen más necesidades. Ese es el otro punto, que no lo empalmamos. Son estados ricos, sí, pero con más necesidades que a lo mejor Quintana Roo o Baja California Norte, no sé. Adelante, Arnoldo. Esto es algo que yo había investigado por mi cuenta para un PIA, y es que en buena parte, por así decirlo, esa especie de visión o de conflicto que hay generalmente, especialmente en la gente de acá, con los impuestos, es algo que se viene heredando desde los tiempos de la formación reciente de Nuevo León y los estados del norte, porque como eran estados donde había mucho conflicto y donde nadie quería ir, el gobierno tenía muy pocos impuestos aplicados a la zona, y la mayoría del dinero que se recaudaba ya era para la propia defensa de los territorios contra los indígenas. Entonces con el tiempo, como se empezaron a cobrar impuestos y así, la gente nunca terminó de quedar de acuerdo, ya que se acostumbraron demasiado a que el norte pareciera un lugar completamente independiente del sur, y que el sur nunca iba a ayudar a nada con los impuestos al norte, ¿no? Es una apreciación a veces que hay que sustentarla, ¿no? Está el caso de Tamaulipas. Tamaulipas tiene más ciudades que Nuevo León, claro, no se compara con el área metropolitana. Y ahí acuérdense que hay gas natural, hay petróleo, hay agua, hay recursos naturales, están las fronteras larguísimas, ¿no? Entonces, además, imagínense, Arnoldo, cuánto dinero al día ingresa para la federación, nada más en Tamaulipas. Nada más así, imagínense algo, y luego vean lo que se invierte. Hace 10 años eran pueblos fantasmas, ¿verdad? Hoy ya hay avenidas de 4 carriles y ya haces 2 horas a Reynosa, pero antes era deplorable, ¿no? La seguridad sigue igual, ¿no? Por la inseguridad. Pero eso le volteo el esquema, ¿no? Entonces ahí dices tú, bueno, todo lo que genera, la riqueza que genera mi Tabasco, por ejemplo, que se inundó, ¿no? Todo lo que generamos, ¿a dónde se va? Ese es el otro caso que yo creo más patético que el de nosotros. No sé si Utopía también consideró eso, ¿no? Entonces, la federación es todo un tema de debate, de discusión. Nunca nos vamos a poner de acuerdo así del todo, pero es un pacto, acuérdense, es un pacto donde todos se deben de beneficiar de cada quien. O sea, Nuevo León tiene el agua y tiene la energía de muchos estados y de muchas ciudades. O sea, hace medio siglo acabamos con un pueblo completo mina y nos trajimos toda su agua para acá. Entonces, digo, hablar de justicia y de cómo se llama y de integridad en el federalismo es difícil, y que nosotros hemos salido adelante pues porque el poder estaba concentrado, ¿no? en un solo partido, en una sola agrupación, y que la democratización pues llevó a que se desarrollaran confederaciones de gobernadores y todo eso, pero eso también lo tiene que resolver la democracia, ¿no? El desarrollo democrático del país, pero la racionalidad, ¿no? Muy bien. Como verán, es muy ríspido este tema del federalismo, ¿no? Sobre todo cuando se da en un ambiente de pobreza. El federalismo, su origen más moderno es Norteamérica, y ahí se podría hablar de todo. Si había gente pobre, había gente que
enferma, pero la mayoría, había una clase media importante y había una aristocracia terrateniente, había ya futura una burguesía medio industrial. Entonces no es lo mismo desarrollar un proyecto en medio de la riqueza, expansionismo hacia el oeste, ¿verdad? Apropiación de territorios. Entonces no es lo mismo trabajar así que trabajar a la defensiva y además sin ninguna referencia política, incluso parlamentaria. Acuérdense que de lo del video habría que discutir si realmente la mayor influencia de la Constitución es Cádiz o es Norteamérica. Los trabajos más serios nos llevarían a pensar que primero es Cádiz y luego es Norteamérica. Sobre todo el tema del federalismo, pues ese sí, que ahorita que comentaba Miguel Ángel, pues el padre Mier, que estuvo mucho tiempo allá, él nos quiere abrir los ojos, de que tiene por ahí un texto, se llama bueno, lo comenté en un video por ahí, luego les digo, de lo que pasaría en México si México adoptara el sistema federalista, como así fue. Y parece que no le desatinó el famoso Dominico, ¿no? No sé, algo más por ahí. Emerson había pedido la palabra. Sí, gracias. Pues sí, yo creo que esto de los problemas del federalismo que podemos ver ya también en tiempos pues, presentes, ¿no? Ya no recientes, sino presentes, en este momento está ocurriendo. Pues sí, definitivamente hay conexiones acá con todo esto que estamos viendo. Yo creo que una de las primeras cosas que quisiera comentar sería sobre la Constitución. Yo creo que podemos ver una pues clara distinción entre como el enfoque de esta Constitución y otras, como por ejemplo la de 1917, ¿no? Yo creo que tal vez sea el ejemplo más claro en el sentido en que la de 1824, se enfoca principalmente en fundar la nación, ¿no? Tiene como principal objetivo el establecer todos esos parámetros para fundar esta república que, bueno, sabemos que es federalista, ¿no? Oye, primero, ¿cómo nos vamos a llamar? Ahí está, allá quedó, ¿no? Digo, exacto. Con el puro nombre, pues ya podemos ver ahí cuál es el enfoque, ¿no? Pero a lo que voy es que, a diferencia de la de 1917, por ejemplo, esto no se enfoca tanto en establecer, o mejor dicho, no se enfoca tanto en el individuo, ¿no? No se enfoca tanto en el ciudadano, sino en el país en el que se contienen esos ciudadanos, pero no se enfoca principalmente en los derechos, las leyes, las libertades de cada individuo, ¿no? Sí, obviamente esto no significa que no tenga nada con respecto a esto, pero sí se distingue mucho, por ejemplo, de la de Estados Unidos, ¿no? Que ahí, bueno, también mucha gente estadounidense se vanagloria de eso, ¿no? Que lo de la búsqueda de la felicidad y todo eso, ¿no? Que viene en su constitución y que, bueno, ya vemos que en ese caso, en el caso de esta constitución de Estados Unidos, pues sí se puede apreciar una intención por ahí de darle pues mucha participación al individuo, ¿no? Y de sus libertades, etcétera. Digo, no abolieron la esclavitud, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, yo creo que ahí el enfoque es diferente y viendo esto, las intenciones de esta constitución o el objetivo principal que fue esta, que como comento es el establecer esta nación, más que otorgarle libertades y derechos a los individuos, a los ciudadanos, pues podemos ver cuál era la preocupación en aquel entonces, ¿no? Que como ya han mencionado, pues ha sido el ponerse de acuerdo, ¿no? Para evitar una fragmentación de la república, porque ya podemos ver ahí después de lo de Iturbide que hubo mucho caos, ¿no? Mucha división en cuanto a lo que se quería hacer, intereses políticos también, etcétera. Entonces, pareciese que en ese momento la única manera de evitar que se quisiese romper el pacto federal por parte de algunos estados, y como lo menciona ahí en la lectura, eran muchos. De hecho, Jalisco, uno de los que ahorita anda por ahí metido en esto de la recaudación fiscal, pues ya en ese entonces también tenía ese tipo de conflictos, ¿no? Oye, como dicen en el rancho ya desde antes, ¿verdad?
Claro, sí, entonces, digo, son muchos antecedentes, ¿no? Obviamente sí hay conexiones entre los intereses de aquel entonces y los de ahora. Yo creo que los de ahora son un poco distintos, pero digo, eso es otro tema, ¿no? Eso Este, no le quita la relación, ¿verdad? exacto, exactamente, siguen manteniéndola. Entonces, eh, sí, perdón, la solución fue brindar cierta, pues, no quise decir autonomía, ¿no? Pero sí libertades en cuanto a las políticas de cada estado, ¿no? Entonces, el gobierno, más que ser centralista, pues, se centró en pues, un ámbito más local, ¿no? Los habitantes, pues, eran gobernados no por la federación necesariamente, sino por el estado en cuestión, o el gobierno estatal en cuestión. Entonces, y esto, digo, esto se mantuvo pues, bastante tiempo, este, y bastante, pero bastante, yo creo que aún hoy podemos ver pues como vestigios de esto, pero sí, yo creo que esa fue la única manera de mantener las cosas calmadas, otorgándole a cada gobierno estatal ciertas libertades para que pudiesen obrar de la manera en la que ellos quisiesen. Y también algo muy importante fue la relativa poca carga fiscal que tenían, ¿no? Pues imagínense Eh, cómo va a funcionar esto si... exacto, Yo les exactamente, decía que quién le paga a la señora que hace el aseo, ¿verdad? exactamente. Entonces, si los estados no aportan a la federación, pues en teoría la federación no puede redistribuir todos estos recursos, ¿no? Entonces, Es eh, una caricatura, Emerson. claro, sí, entonces parece de chiste, ¿no? ¿Sí? Pero digo, tristemente así fue. Entonces, eh, Estados Unidos, pues bien contento, ¿verdad? Dice, órale, ujú, esos son mis cuates, ¿no? Que no tienen, los puedo atacar en el momento que yo quiera y pues exactamente, exactamente. Yo creo que es todo esto. Mucha gente dice que Estados Unidos, pues, pues como que, pues, no sé, se la bañó, ¿no? Porque pues, invadiendo México. pues, Pero yo estaban en creo, 90, ¿no? Que, o sea, cualquier otro gobierno lo habría hecho. pues sí. Cualquier otro gobierno en esa posición, ¿no? Viendo un México debilitado, completamente, pues sí, peleado entre sí, muchas discusiones en cuanto a la manera de gobernar, muchos problemas en política interior y también en política exterior. Sí. eh, pues yo creo que mucha gente le atribuye esto que, es que Estados Unidos siempre, digo, tiene fama de intervencionista. Yo creo que hubiese sido el país vecino, hubiese sido el que fuese, si hubiese tenido la posición de Estados Unidos, si hubiese visto un país con la posición de México, habría actuado de la misma manera. Oye, Emerson, Entonces, y porque vemos para el norte, pero si vamos para el sur, claro. exactamente lo mismo que usted dice, o sea, Ujú, Guatemala dijo yo, hasta aquí llegamos, ¿no? ujú, Y además Iturbide casi los obligó, ¿no? Entonces, ujú. todo el mundo comenzó a dispersarse, ¿no? Dice, bueno, Sí, exacto, exactamente. Entonces, sí, como es lo que comentaba hace rato, ¿no? Que digo, perdón, estados que quisiesen pues más libertades y quisiesen romper el pacto federal, pues había bastantes, ¿no? Eh, y eso es algo que muchas veces no consideramos, ¿no? Creemos que nada más son como dos o tres, pero pues, sí son varios, ¿no? sí, Este, Eh, entonces, pues sí, yo creo que eso sí, pues va a ser muy relevante posteriormente, precisamente para esto, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos, ¿no? Y también para problemas que van a estar o que van a estar presentes durante todo el siglo XIX, ¿no? Entonces, pues, y bueno, claro, la clara conexión que hay entre esto y lo que está sucediendo hoy ahora, yo creo que lo que comentaba hace rato era que había ciertas distinciones entre lo de aquel entonces y ahora. Yo creo que ahora, pues igual la diferencia es que uno de los aspectos que se quiere lograr, o bueno, que también está relacionado con esto que comentamos del pasado, es como brindarle un mayor grado de poder o de autoridad a los gobiernos locales mediante esta recaudación fiscal, ¿no? Porque en aquel entonces precisamente ese era el objetivo, que cada gobierno, como comentaba ahorita, pues quería un poco más de libertades en ese sentido, ¿no? De la recaudación y también pues, de la gobernanza, si podemos decir así. Entonces, y yo creo que actualmente tal vez ese también puede ser un cierto interés, ¿no? Porque y vemos vamos, que con y vámonos a los extremos. Otros, aunque les dieras toda la autonomía, toda la libertad, no la iban a hacer. O sea, Claro, exactamente, exacto. Entonces, digo, eso también podemos ver ahí pues una posición un tanto elitista, ¿no? Un tanto ahí pues sí, como, estamos pensando en Jalisco, en claro, Zacatecas, en San Luis. claro, porque pues a estos estados, pues como usted menciona, con muy altos recursos,
pues sí ven Veracruz. pues conveniente hacer esto, ¿no? Pero para estados marginados que necesitan de esos recursos, pues no los tienen, ¿no? Entonces no están en esa posición favorable. Y pues sí, digo, es aquí donde vemos ya lo que siempre surge, ¿no? Hay gente elitista ahí publicando que los del sur son unos mantenidos, etcétera, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Y La pues ahí verdad se no ve lo creo. que dicen, en el sur la gente descansa, en el centro manda y en el norte trabaja, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, yo creo que esto es un conflicto que se ha llevado más, al menos en tiempos recientes, a la población, ¿no? Que ahora las personas, los habitantes del norte, están como queriéndose o enojados con los del sur, que porque ellos no trabajan, etcétera. Pero yo creo que al menos en los tiempos del siglo XIX, el conflicto no era entre los ciudadanos, era entre los estados, entre los gobiernos estatales. Lo cual es Sí, muy diferente, obviamente, ¿no? Las élites, claro, del gobierno, no tanto del pueblo, ¿no? Como sucede ahora. Entonces, yo creo que eso sí es importante porque ya podemos ver que ese malestar de las élites, que debería ser únicamente de las élites, o bueno, no que no debería, ¿no? Pero que fue fundado por las élites, pues está traspasando ahora pues, a la población, ¿no? Yo creo que eso está por ahí interesante, pero bueno, eso no es parte del tema, ya me estoy desviando un poco. no, muy bien, no, porque Entonces, el problema siguen siendo las élites. Y miren, claro. vamos a utilizar todo lo que usted dijo, más o menos, a ver si las compañeros que están poniendo atención, nos enfocamos todos en lo mismo. No podríamos establecer así a ciencia cierta cuál fue el primer momento en que la sociedad mexicana o sus representantes, los que piensan, ¿verdad? Los que negocian, pudieron ponerse de acuerdo para crear un país. Habría 2, 3 respuestas, ¿no? Pero queda claro que uno de esos momentos claves pues va a ser justamente el imperio de Iturbide, con los famosos tratados de Córdoba y el plan de Iguala. Y si se fijan ahí, la única solución, y que está bien sencillito la respuesta, y es estoy siendo muy esquemático con con toda la crítica que puede desbordar el ser esquemático en historia. Yo para empezar soy enemigo de ello, pero ahorita soy incongruente con mi visión, ¿verdad? Por la rapidez del tiempo. Es que todas las élites se pongan de acuerdo para trabajar en un solo proyecto, en una sola dirección, si es que es posible. Y eso lo vamos a ver en esta trilogía de Tratado de Córdoba, plan de Ayutla y lo de Imperio de Iturbide. No sé si estamos de acuerdo. Luego, como que algo no funciona bien, algo tiene que romperse, que es cuando aparece por ahí Santana y toda su generación de liberales y militares. Y entonces lo que hay que hacer es más o menos trabajar igual, pero para que esto se lleve a cabo tenemos que incorporar a otras élites, que justamente, como ya lo dijo Miguel Ángel, Ricardo y usted, Emerson, es incorporar a las élites regionales. Y sí, la Constitución del 24 está muy pensada en los estados libres y soberanos, como se les va a llamar, y se les sigue llamando a los estados. Y es ahí a lo mejor donde vamos a encontrar la principal contradicción o el principal punto de desequilibrio, porque ¿cómo se va a crear una nación nueva si no tiene un ejército fuerte, si no tiene una armada, si no tiene una milicia? Porque los estados no, voy a ser muy no se ponen la del Puebla, ¿verdad? No se mutilan con soldados, no hay recursos para el desarrollo de las finanzas. Entonces, es difícil arrancar como un país con esas limitantes que te da el propio federalismo, cuando se supone que el federalismo es para fortalecer. Y eso Estados Unidos lo demostró, de que a la hora de cooperar, a la hora de dar recursos, muchos estados no quisieron y comenzaron a sesionarse, ¿no? De ahí la famosa guerra de secesión, a quererse separar, y pues no, ¿verdad? Porque habían firmado algo que dice, somos el pueblo. Entonces ahí sí Lincoln tuvo argumentos para defender el federalismo y tuvieron que incluso asesinarlo, ¿verdad? Por ahí parte del conflicto.
Y en el caso nuestro, pues ahí va a empezar entonces el problema. El federalismo es una autonomía, una libertad para que los estados ejerzan sus derechos constitucionales, ¿verdad? Y la otra es que cancelar de momento eso para que desde el centro del país se establezca una política que tenga que ver con esto que dijimos: finanzas, relaciones exteriores, relaciones interiores y sobre todo la cuestión de la economía. Entonces, vamos a ver en qué termina este show, ¿no? Que comienza con el federalismo, ¿no? Muy bien. Por ahí, alguien más, por ahí, compañeras, compañeros que quieren recuperar el tiempo por ahí, adelante. Pues también lo habíamos visto esto en el video de la doctora Jiménez hablando del Imperio Iturbide, Ajá. que Santana en el primer plan que lanza, que no escribió él ninguno de los dos creo, no tuvo éxito, simplemente nadie lo volteó a ver, pero en el segundo dice, y le voy a dar más autonomía a las provincias, y triunfa. ¿Sí? Oiga, se aprobó digo, todo el mundo lo apoyó en cuestión de horas, ¿no? Digo, no había internet ni había comunicación efectiva y todo el mundo lo aprobó. ¿Por qué? Pues porque esa es la tendencia, la línea, ¿no? Por eso la Constitución, el Congreso, pues tiene que estarse, como dijo por ahí, bueno, usted y Ricardo por ahí y Emerson, pues tiene que estar sustentado en los poderes regionales, si no, no se aprueba. Así de fácil, ¿no? Así de sencilla la comprensión de este fenómeno tan interesante. Ya como quiera les comenté algunas necesidades, pero convendría que alguien por ahí nos ayudara. ¿Cuáles son entonces los problemas de esta República Federal? Por ahí acuérdense que va a haber una reconquista. Comenzamos la lectura diciendo que uno de las asignaturas de este nuevo gobierno es el reconocimiento internacional. Uno de los países que nos va a reconocer casi al final, pues es la patria madre, o la madre patria, o la madrastra, como le quieren llamar. Y eso también va a tener un problema que tiene que ver con el nuevo Estado. Adelante, Emerson. Sí, gracias, maestro. Sí, sobre ese tema, pues yo creo que esto que estamos comentando sobre la libertad de pues, recaudación de cada estado, ¿no? Implicaba que no se pasase una gran cantidad de estos recursos a la federación, ¿no? Esto ya es lo que estamos comentando ahorita, y esto tiene que ver con una de las pues, principales preocupaciones del México independiente, ¿no? Que era el obtener el reconocimiento de España, ¿no? Yo creo, ¿no? Que, bueno, no creo, lo menciona la lectura, era importante para cualquier país que se independizara obtener el reconocimiento del país del que se independizaba para poder obrar con cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, y yo creo que ese fue uno de los aspectos que obviamente no se dieron en México hasta una década después, y que impidieron que las acciones del gobierno se centraran en otros aspectos tal vez un poco más relevantes que en formar un ejército que protegiese a la nación de la Nueva España. Muchos pudiesen decir que en ese momento el ejército sí era necesario porque si no, ¿quién nos iba a defender de Estados Unidos? Pero yo creo que lo primero que tendríamos que considerar es que Estados Unidos no se habría interesado en México si desde el momento de la fundación de la nueva república se hubiese tenido un gobierno unificado y que se pudo haber solucionado tal vez si los esfuerzos tanto de los recursos como de las recaudaciones en ese momento no se hubiesen centrado en formar un ejército para proteger el nuevo país de la Nueva España, ¿no? Entonces... Sí, no se puede descartar eso, ¿no? Claro. Sí, entonces... Tenemos algo de culpa nosotros también, digo, ¿no? Claro, claro, el chiste no es echarle la culpa a España, claramente. Por supuesto, esto que mencionamos de la escasa recaudación de impuestos para nivel federal o para la federación, pues obviamente implica que pues, no es posible mantener un ejército federal sin recursos, por lo tanto, es lo que estoy mencionando hace rato, maestro, pues hay la necesidad de endeudarse. De eso también la mencioné de la lectura. Que es como van a funcionar los tres gobiernos iniciales, ¿no? Con empréstitos, ¿no? Claro. Sí, entonces, como menciona la lectura, al menos a corto plazo fueron muy útiles y fueron como un gran respiro,
pero a corto plazo sí generarían problemas, ¿no? Oiga, pues qué padre federalismo, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Como que sí se notaba mucho esa unión. Pero bueno, entonces yo creo que esto va a ser importante, ¿no? Porque endeudarse cuando se tiene una necesidad como pues, costosa, como es la creación o consolidación de un ejército aceptable, ¿no? Pues implica que los recursos que se usarían para otras cosas se van al ejército y son recursos que ni siquiera son de la federación, ¿no? Ni siquiera son de la federación, sino que son de otras naciones, ¿no? Prestados. Entonces, esto a la larga, pues implicaría otros problemas, ¿no? Intervenciones también, por ejemplo, por ahí de otros países. Entonces, pues sí, yo creo que ya desde ahí podemos ver un gran problema pues en la estructura, ¿no? Y que tiene que ver con esto, que es el no reconocimiento en este caso, España, que pues, sí generaba cierta intranquilidad por como esa idea de una posible reconquista que se ve sustentada en que España, a diferencia de países como Inglaterra, pues seguía aferrada a, pues, sí, a los territorios en América, ¿no? Que se mencionaba también ahí en la lectura que Inglaterra pues ya como que consideraba inevitable que se realizasen las independencias y España no, España todavía seguía creyendo que todavía se podían sustentar o que todavía se podían mantener y recuperar en este caso. Y esa fue la diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Digo, las comparaciones con Estados Unidos yo creo que pues, a estas alturas sí son muy pertinentes. Porque, bueno, Estados Unidos, una de las razones por las que pudo desarrollarse como se ha desarrollado y como se desarrolla hasta la fecha, bueno, relativamente, es esa libertad que tuvo desde un inicio para ya obrar y comerciar incluso y relacionarse diplomáticamente con Inglaterra. Aquí eso pues, en México no se dio, precisamente por se siguió manteniendo esa como enemistad entre el Nuevo México, el Nuevo México, la nueva nación mexicana y España, ¿no? Se seguía manteniendo esa como relación conflictiva y por supuesto que no se reconociese la nueva república por parte de esta nación impedía que se mantuviesen relaciones comerciales con quien pudiese haber sido uno de los primeros socios comerciales de la nueva república, ¿no? No, entonces, y además, pues, está canijo, hacer alianzas con alguien que está más fregado que tú, ¿ah? Claro. En época de Borbón, ¿dónde estaban los ricachones? No estaban en Madrid, ni estaban en los Países Vascos, estaban acá en la Ciudad de México, digo. Claro. Entonces, sí, entonces, digo, también España pues tenía sus problemas, ¿no? Pero España también, digo, a pesar de todos sus problemas, pues, seguía aferrada a reconquistar, ¿no? Obviamente, eso, pues a ellos también les causó problemas, ¿no? Pero pues eso es un tema aparte. Entonces, bueno, pues yo creo que igual ellos tampoco eran república para empezar. Exacto, exactamente. Como menciono, pues seguían aferrados al absolutismo. Digo, Inglaterra también, ¿no? Bueno, la monarquía constitucional, ¿no? Seguían aferrados a las monarquías. Pero España sí era un poco más. Sí, España sí era un poco más, pues, como pues, conservador, si podemos aquí sí usar ese término, en ese sentido, ¿no? Sí, porque hay regiones que son tan ricas que incluso aunque estén divididas, siguen teniendo relaciones internacionales. Claro. El caso más claro es Estados Unidos, que los unionistas pues, son reconocidos como el país de veras y los sureños no son considerados como país, pero sin embargo ambas regiones mantienen relaciones sociales justamente con México. O sea, Juárez y los liberales tienen relaciones con el norte, con los yanquis. Y las regiones como Nuevo León, en el caso de Vidaurri, tienen relaciones con los confederados. Por eso cuando ganan los yanquis, pues pierden todos sus aliados, entre ellos Vidaurri, que no le queda otra más que irse con el bando de los franceses, del imperio, y pues ahí termina su historia, ¿no? Ahí se le acaba el corrido, como dicen acá en el rancho, ¿no? Pero fíjese cómo ahí, en el caso de Norteamérica, sí hay un reconocimiento a ambas regiones, ¿verdad? O sea, no hay necesidad de que sea un país, ¿por qué? Pues por la riqueza, por la evolución y como un poco para retomar lo que dijo Miguel Ángel, la madurez que ya tiene la sociedad, o sea, que recuerden que Norteamérica no deja de ser también una proyección de Europa, o sea, no es un país que partió de cero, ¿verdad?
sino que ya tenía una evolución centenaria, milenaria con Europa, con toda la migración que hubo de gente. Muy bien. Pues las comparaciones son odiosas, ¿no? No, ni caso tiene. Fray Servando por ahí, o el padre mío, recuerden que él había dicho dos cosas. Primero, que no imitáramos a la limón, así, ahí se va, las instituciones norteamericanas, en este caso el federalismo, pero él decía que había que mantener una estrecha relación, una relación paritaria, vamos a decirlo así, pareja, ¿no? Con Norteamérica. Eso sí lo dijo el señor, y no sé qué tanto caso le hicimos, pero él no dijo entréguense a Estados Unidos, ¿verdad? Recordemos que él estuvo buen tiempo y estuvo en los escenarios más importantes del norte y del sur, y pues conoció mucho la historia norteamericana, y él además tuvo por ahí una historia medio rara, así medio, mejor no rascarle porque luego le vamos a querer quitar el título de universal, ¿verdad? Pero ahí anduvo enfrascado con personas no de mucho bien, ¿verdad? Que luego vienen con mina para acá, con dinero que alguien habla hasta de $1 millón de dólares por ahí, pero les digo, mejor ahí, así le dejamos para no meternos en la historia de los chismes, de la chismografía barata, pero es un tipo que está involucrado con la sociedad y que conoce muy bien sus ambiciones, sus alcances, ¿no? Recuerden que ya en 1800, en finales del 18 ya hay problemas fronterizos con los ríos que dividen los países, sobre todo cuando se amplía la Luisiana. Entonces yo creo que ahí ya comienzan los problemas fronterizos, que un poco se olvidan por la guerra de independencia, y que Estados Unidos pues está nada más a la expectativa de cómo llegarnos, ¿no? Y pues nos llega por el lado de Texas, y luego ya después lo otro pues ustedes ya lo conocen y lo vamos a comentar más adelante. Muy bien. Pues ya nos queda todavía tiempo para un par de reflexiones más sobre el centralismo. Entonces, cómo llega, y si también que íbamos con el gobierno federal, que nadie lo apoyaba, pero que pedía préstamos, y que por lo menos Guadalupe Victoria logró terminar el periodo, por ahí fortaleció la historia con algunos museos, cosas por el estilo, que luego no se cuentan. Y ya tenemos el primer madruguete, la primera imposición, con un personaje que lo manejamos como un héroe, ¿no? Como alguien, incluso sus frases están con letras de oro en el Senado de la República. Mi patria es primero, por ahí, Guerrero, con la transición por ahí ilegal de que se enteraron, digo, no se reconocieron los votos de quien había ganado realmente la presidencia, y que es más o menos ya el final o el declive de la Primera República Federal. No sé, por ahí alguien que nos comentara la crisis de la República Federal y cómo es que aparece el centralismo, y otra vez Santana por ahí, que era federalista, luego va a ser centralista, no sé, ya comienza ya el de Zempoala ahí con sus claroscuros. ¿Qué nos comentan por ahí? Que no sean ni Miguel, ni Ricardo, ni Emerson, alguien más por ahí. ¿Por qué no pegó el federalismo? ¿Y qué onda con las 7 leyes famosas? Se supone que todos leímos, ¿verdad? Parecería que la República Centralista era la solución, entonces pues tampoco pegó. Entonces. Luego viene ya la pérdida de Texas y la invasión norteamericana a todo lo que da desde el 47, ¿no? Pero bueno, el 48 es la historia trágica. ¿Qué nos cuentan, compañeros? A ver, los veo muy callados, que son historias que no hay que contarse, ya mejor dejarle así, o que ¿cómo interpreto su silencio?
Eso es lo que ya no hay que recordar y que mejor dejarlo en el pasado. No sé. Es que son penosos la mayoría, profe. Mándeme. Que son penosos la mayoría, profe. Pues no, pero pues tenemos que sacarlo así como el quinto partido, que no llega. También vamos a destacar esto. Bueno, entonces, llévense por ahí de tarea entonces, por favor, aunque vamos a empezar ya con la lectura de la reconstrucción, la de Andrés Lira y Anis Stiples, sí, ¿qué onda con la República Centralista y por qué va a claudicar? ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué se va a crear otra vez una especie de guerra civil por ahí? Y con eso arrancamos la próxima sesión. Les pido que lean, por favor, si no, se nos va a quedar así medio en chino. De por sí el periodo es complejo, ¿no? Hay gente que se lo brincaba, a lo mejor luego se iba a la época de Juárez y esto lo llamaba, es que es la anarquía, ¿verdad? Ni para qué estudiarla. No pasó nada y todos contra todos y nadie tenía la razón, todos eran culpables, entonces historiográficamente se resolvía muy, muy sencillo, ¿no? Pero no, no todo fue liberalismo ni todo fue la época de Juárez, entonces ni de Porfirio Díaz, entonces hay que entrarle. Entonces vamos a ver la República Centralista, cuáles son sus contradicciones, cuáles fueron sus puntos débiles, puntos flacos, y luego ya un poco las intervenciones y ya la lectura que lo aclara muy bien, cómo el país comienza a reconstruirse. Y ya para finalizar entonces de lo que dijeron los tres compañeros que hoy nos hicieron favor de trabajar con nosotros, un problema grave, por lo menos de 1824, si quieren por ahí anotar mentalmente, ¿verdad? De 1824 hasta 1800, ¿qué será? 65, 67, no sé cuántos años son, pero son un chorro. Es el problema de las finanzas públicas. Ese va a ser un problema. Acuérdense que va a haber dos tipos de deudas: la deuda externa, que está directamente contraída con los países, y la que está contraída con los propietarios, con los prestamistas, que luego acá en México se lo va a llamar la época de los agiotistas. No sé si hay por ahí 2-3 trabajos muy buenos, uno de Eugenia Meyer, ¿no? Hermana de Lorenzo Meyer, que anda por ahí, que ahora anda dando cursos internet, ¿verdad? Que es de la cuarta T. Los agiotistas. Entonces, la deuda que se va a contraer con empresarios, con banqueros extranjeros, también se va a incorporar a la deuda pública, a la deuda exterior, y eso va a ser un tema gravísimo que lo va a terminar de agravar más Maximiliano con su imperio famoso, y realmente por ahí lo vamos a ver la cifra de lo que va a deber México. Es una deuda impagable, un poco como la de ahora, ¿no? Y que ahí mis respetos, uno de los mejores gabinetes, ojo, no digo que gobierno, gabinetes que ha tenido la historia de México es justamente el de Juárez. A partir de ahí, los ministros de Hacienda, que no es ni Limantur ni este señor que estamos viendo en la historiografía, se van a encargar de, Lucas Alamán, se van a encargar de echar a negociar la deuda para que, en primer lugar, se evitara el cobro directo, ¿no?, de un ataque militar o expansionista, y cómo ir posponiendo algunos pagos, eliminando algunos intereses, porque acuérdense que de un peso que llegaba, realmente 5 o 10 centavos eran lo demás eran intereses, ya se quedaban en el camino. Y hay lo recomiendo por ahí, el trabajo de Meyer sobre los agiotistas, para que vean cómo el dinero se iba quedando en el camino y realmente lo que llegaba a las arcas públicas, pensando en que teníamos políticos honestos, ¿verdad? Santana ahí no canta mal las rancheras, realmente no llegaba a nada. Entonces todo eso se fue acumulando, y el problema de las finanzas públicas
hay que verlo con el tema de la deuda pública. Entonces, por ahí hay un tipo que se llama Jan Bazán, Colegio de México, que es el clásico autor sobre el tema de la deuda. Trabajos excelentes, muy bien documentados sobre ese tema tan agobiante como es. Entonces tenemos dos, anoten por ahí, dos puntos. La deuda pública y las finanzas es un tema de largo alcance que comenzará a resolverse hasta 1864-65, ya con la famosa etapa de la República Restaurada, que también va a tener dos conflictos políticos y que los va a significar, pues, ni más ni menos que Porfirio Díaz con el plan de Tuxtepec, perdón, el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra historia. Ahí le dejamos, compañeras, compañeros, ya van a ser, no sé si hay algún comentario, dudas. Entonces, nos llevamos de tarea para la próxima sesión hablar de la República Centralista y luego ya entramos de lleno a la invasión, y por ahí tenemos un video que vamos a ver justamente del tema, así como el de Iturbide, más o menos con esas características. Luego les mando la ficha y ya con eso tendríamos prácticamente cumplidas las tareas. Faltaría nada más por ahí un ensayito de las constituciones y con eso cerramos ya la parte de tareas y didáctica, y ya nada más esperaríamos el PIA y el mini examen rápido que tenemos, y se acabó el semestre, ¿no? Bueno, entonces nos vemos la próxima con estos dos temas que les dije: guerra con Estados Unidos y la crisis de la República Centralista, y un poco hablar de las 7 leyes, porque es importante, es parte de nuestras leyes que nos han gobernado a lo largo de mucho tiempo, que se van a parecer también a las leyes de Maximiliano. Por ejemplo, cuando vayan al archivo van a encontrar que los documentos de esa época no dice Estado de Nuevo León, dice Departamento de Nuevo León. Entonces, eso ya nos habla de que son sociedades, una sociedad distinta. Bueno, pues ahí le dejaríamos, nos vemos el lunes con ese tema que dijimos, y seguimos con historiografía por ahí en la próxima. Bueno, hasta pronto. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Buen día, maestro. Hasta profe. luego.